Hace unos años leí el libro de Javier Cercas titulado Anatomía de un instante, en el que el autor extremeño hace un ensayo político sobre el momento en el que se produce el golpe de Estado del 23F de 1981. Hay que decir que no es su mejor libro, pero explica muy bien tanto los antecedentes como el desarrollo de un hito histórico que sirvió para reforzar nuestra democracia para siempre. Verán por qué le digo esto, queridos picoteros. Ayer se produjo un momento sobre el que también se puede escribir un libro y que se podría titular Anatomía del instante, en el que Iván Redondo hizo una reverencia a Torra. Porque en ambos casos, aunque de temática alejada, hay un pasado y presente que puede sugerir el mismo análisis. El ahora director de gabinete de la presidencia del gobierno, ministro inspectore de Pedro Sánchez, también tuvo un pasado en Extremadura, que además recordamos todos, cuando ejerció como director de gabinete de la presidencia con rango de consejero en la época de Monago. Y digo recordamos todos refiriéndome específicamente a los medios de comunicación, porque consiguió doblegar a algunos directores regionales utilizando para ello el reparto de fondos publicitarios de la Junta como moneda de cambio para quitar y poner columnistas y opinadores, con el objetivo de controlar toda la información que se generaba, cual régimen dictatorial se tratase. Algo parecido quiso hacer también con las licencias de los medios audiovisuales, aunque sin éxito. A mis oídos llegó también que intentó acabar con la vida política del que ahora es presidente de la Junta, a través de la búsqueda de posibles trapos sucios de carácter personal que nunca encontró, aplicando a su forma de actuar la frase de «en política todo vale». Pues bien, para completar el texto de ese hipotético libro, que bien pudiera escribirse sobre ese instante, tendríamos un gran final, que sería ver si cuando el presidente del gobierno reciba a Guillermo Fernández Vara, o a Emiliano García Paje de Castilla-La Mancha, o a Juan Manuel Moreno Bonilla de Andalucía, o a cualquier otro presidente autonómico, este señor le hace la misma reverencia que a Torra, porque con los antecedentes que dejó en nuestra región, a pocos se les escapa que este gesto pueda ser fruto de una improvisación. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota, es viernes, cerramos la semana, edición número 1094, en la que vamos a hablar de instantes diversos que han sido noticias en este viernes y han sido actualidad. Para ello vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta mesa de diálogo, en esta mesa de análisis. Hoy están con nosotros Ana Caviro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos después de una semana muy intensa, en la que sin duda me quedo ni siquiera con la reverencia de Iván Redondo por simpática, sino con la noticia de anoche, con el paso del coro de Mérida de Coro Mía a los cuartos de final del concurso de Carnaval de Cádiz. Ciertamente, es una gran noticia. El martes será cuando actúen de nuevo en las tablas del Falla y les llevaremos esa actuación también a través de Televisión Extremeña. Retransmitiremos la señal de Onda Cádiz, que es la encargada de hacer esa transmisión. Así que nuestra más sincera enhorabuena al coro. Tenemos las imágenes en el momento en el que se anuncia y están en su local Coro de Mérida. Bueno, y se produce una gran algarabía. Bueno, es que no deja de ser un momento histórico. Evidentemente. Para el Carnaval de Mérida. Vez, ¿no? Para el Carnaval de Mérida es la primera vez. El Carnaval en Extremadura es la primera vez, y para el Carnaval de Cádiz es la primera vez que una agrupación extremeña pasa más allá de preliminares, con lo cual los chicos del pueblo, o del pueblo, como dicen algunos, han vuelto a dar la campanada. Sí, señor. Así que nuestra más sincera enhorabuena. Abel Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. Bueno, hablando hace un momento de las cosas que suceden en los exámenes ahora de la UNED, de los alumnos de acceso, de cómo han cambiado las normas ortográficas. Han cambiado y mucho. Han cambiado hay que actualizarse. Y mucho. Hay que actualizarse. Irene Torres, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, pues muy ¿Qué tal? bien. ¿Tu semana? Una semana muy intensa, tenía todos los exámenes en la misma semana, así que vengo un poco con el cerebro frito, pero bueno, muy bien, muy bien. Han salido mejor de lo que esperaba, no tengo queja. Y como dice Ana, muy contenta por el pase al final, a los cuartos del coro, aunque ya he dicho que a mí me gustaba más el primer año, pero muy contenta con que eso haya sucedido.
Y como dice Abel, estudiando mucho las normas gramaticales nuevas, porque yo lo de quitarle la tilde al solo lo llevo muy mal. Cuesta, sí, cierto. Y hace más de 10 años, pero yo sigo ahí con su tilde. A mí me pasa con la palabra guión, cuando lo guardo y lo envío yo siempre la he tildado, porque ha sido así toda la vida, y el corrector del ordenador me lo quita y yo lo pongo y se me queda señalado como error. Pero que no tiene sentido. Guión es... Ya, ahora sí, ha cambiado, en fin, ¿qué vamos a hacer? Los tiempos cambian y el lenguaje evidentemente evoluciona como un ser vivo que es también, indudablemente. Vamos a hablar, todos contentos evidentemente con el coro, lástima que la chirigota no haya podido. Iba a decir también que el coro se ha presentado con con un tipo, yo creo que se sale de todos los coros, no sé mucho de coros también, es verdad, pero no sé si Ana nos puede aleccionar sobre este tema o no. Se sale un poco de lo habitual. Se sale un poco de lo habitual quizás porque es un tipo muy cercano. Los coros siempre son como mucho más historiados y es muy cercano el que retrata la sociedad de una época muy determinada y además de una manera muy visible para todos los que vivimos aquella época, vivimos parte de ella. Pero es verdad que tampoco es el primer coro que lo ha hecho. Hace 2 años hubo otro coro en Cádiz que también salían vestidos de los chicos de los años 60, que además este coro tiene en este caso, este año se llama coro Cuando lo den las 12, tienen unas puestas en escenas muy particulares, muy distanciadas de lo que son las típicas, de la típica situación por cuerdas de los coros, de la orquesta y las cuerdas que todos conocemos o que todos podemos identificar. Con lo cual tampoco era tan novedoso en Cádiz que llevaran un tipo tan actual y tan apegado a la calle, porque es verdad que ya había salido en varias ocasiones y que bueno, yo este año también he tenido la oportunidad de ver, el propio coro este que os comento, van vestidos de tipos relacionados con famosos del terror, Maléfica, el hombre lobo y tal, de aquellos que se transforman a las 12 de la noche, y también es un tipo muy curioso y sobre todo, ya te digo, ese coro en concreto lo que hace es darle una puesta en escena muy original y siempre fue el primero que rompió en Cádiz el clasicismo del coro. Y es lo que han hecho en este caso, creo, el coro de Mérida, seguir a ese tipo. Muy bien, pues les ha salido fenomenal. Les ha salido muy bien, pero además, la jugada. Bueno, ya lo comentábamos aquí el viernes, habían dejado muy buen sabor de boca, en redes sociales además se ponía muy de manifiesto. Y bueno, pues yo me alegro sobre todo porque algunos medios de comunicación de Cádiz tendrán que cambiar sus palabras. En fin. Esto ya es una cosa, un hacer personal mío. Vamos a otras cuestiones que son de actualidad. Tenemos que hablar de emigración. Les vamos a dar ahora unos cuantos números, espero que sepan digerirlos. Un total de 11.201 residentes en Extremadura emigraron a otras comunidades autónomas en 2018, principalmente a Madrid y Andalucía, mientras que otros 2.344 se trasladaron al extranjero, según los datos publicados ayer por el Instituto de Estadística de Extremadura. De estas 2.344 personas que marcharon al exterior, el 53% eran hombres y el 47% mujeres aproximadamente. Y por provincias, el 75% eran de Badajoz y el 25% de Cáceres. Por nacionalidad, el 30% eran españoles y el 47% de otros países de la Unión Europea, es decir, residentes que estaban en Extremadura de otros países y que, suponemos, habrán retornado a sus respectivos lugares de nacimiento, de los que el 26,8% fueron de Rumanía. Y el resto, basta completar esa cifra, pues marcharon a América, África y Asia. Por su parte, la inmigración procedente del extranjero con destino a Extremadura se cifró en 3.886 personas, un 48,5% hombres y un 51,5% mujeres. Respecto a la nacionalidad, el 38,5% procedían de la Unión Europea, de los que el 13,8% eran españoles y el 24,7% del resto de otros países de la Unión, destacando Rumanía con un 11%.
el 41% era de América y el resto de África y Asia. Estos datos arrojan un saldo migratorio con el extranjero positivo de 1.542 personas en 2018, de los cuales son 633 hombres y 900 mujeres. De este modo, el saldo migratorio interno, sin embargo, fue negativo, en 2.914 personas. Entre las medidas que se han puesto en práctica para incentivar el retorno de los extremeños en el exterior, desde este viernes, hoy, está abierto el periodo de solicitudes para la convocatoria de ayudas que cuentan con un presupuesto global de 450.000 euros. El importe máximo de ayuda a cada beneficiario retornado extremeño es de 1.500 euros, cantidad que podrá verse incrementada en 350 euros por la concurrencia de varias situaciones, alcanzando hasta un total de 2.900 euros por persona. Bueno, no ha dado todavía el éxito que se esperaba esta medida, pero supone una base para intentar o lograr que los extremeños en el exterior puedan retornar hasta nuestra comunidad. Ana, ¿qué te parece a ti la puesta en marcha de este tipo de ayudas y las cifras, sobre todo, que hemos comentado? Bueno, vamos a ver, lo del tema de las ayudas, creo que si no se facilitara en cierto modo o si no se facilitara ese retorno, quizás mucha gente, muchos extremeños que viven fuera de nuestra comunidad autónoma se plantearán volver, sobre todo porque es verdad que, a no ser que seas una persona que ya esté una edad avanzada, no una edad avanzada, sino que ya esté prácticamente como que el que dice jubilado, es complicado porque si estás fuera y te planteas venir a Extremadura, la primera pregunta es, ¿y allí qué? ¿Qué hago? ¿Qué opciones laborales tengo? Creo que eso, que es la misma pregunta que se hacen además todas las personas jóvenes que desgraciadamente se tienen que ir fuera, no hay respuestas. Entonces, si no fueran por estas ayudas, probablemente el porcentaje de retornados sería bastante menor. ¿Qué pasa? Que ahí estamos ya en el eterno debate de siempre con ayudas o siempre sin ayudas. Un debate que no se acaba, no solamente en el tema de los retornados, sino en cualquier tipo de cuestión prácticamente de la que hablemos. ¿Qué pasa? Que el problema de la inmigración, cuando hablamos de la inmigración, es que no solamente estamos hablando de las personas que se van fuera porque no encuentran una opción laboral, porque creen que van a tener más futuro, sino que es que está empezando tienen muchas otras aristas de las que hablar. Tenemos que hablar ya de la España vaciada, de todas estas, de las condiciones en las que está viviendo o en las que está viviendo en muchos pueblos, fundamentalmente en muchos pueblos de nuestra comunidad autónoma, con consultorios médicos cerrados, con problemas de acceso a internet más que manifiestos, con problemas de medios de transportes y comunicaciones más que manifiestos también. Entonces es que realmente este tipo de problemas no solamente se pueden quedar en afrontarlos con unas ayudas al retorno, sino con una política integral que tiene que ir mucho más allá, y no solamente de la comunidad, de nuestra comunidad en este caso, sino del resto de comunidades autónomas y del resto del Estado. Por eso es tan importante o cobra tanta relevancia actualmente todo el debate que se está generando alrededor de la España vaciada, ¿no? Abel. A ver, yo veo varias aristas, es decir, me encanta recordar la cantidad de gente que salió con su maleta a cuestas, ¿no?, para trabajar en el exterior, ¿no?, y que sí que ayudó muchísimo a la gente de nuestra comunidad autónoma. Ahora llega el momento, llega el tiempo de ayudar a aquellos que lógicamente tienen que retornar, tienen que volver, ¿no? Pero no debe olvidársenos tampoco que necesitamos gente, necesitamos personas. Estamos hablando mucho de la España vaciada. Bueno, no es que la España se vacíe y diga esto es como una botella y vaciamos la botella, no. Es decir, nuestro país necesita personas, no solamente de aquellos que tuvieron que marcharse y después quieren volver, quieren retornar, pero es que además
necesitamos personas, necesitamos niños en las personas escuelas. que tengan oportunidades. Claro, por eso ese es el tenemos problema. que ayudar a que no debemos pensar continuamente mal en que aquellos que vienen a nuestra tierra, no, es que esas personas que vienen a nuestra tierra nos van a ayudar a pagar las pensiones. Por supuesto, eso y está claro. Y por lo tanto, es decir, tenemos que hacer una mezcla de el sueño aquel que tuvimos para salir, el sueño que tenemos para volver y que haya otros que quieran venir. Yo creo que eso es fundamental. Irene. Yo estoy muy de acuerdo con Ana y Abel en que una ayuda de una manera puntual sirve de poco, porque yo me pongo en el caso de, no sé, pongo el ejemplo de mi hermana que está fuera, si le dan esta ayuda y vuelve, pero donde está tiene trabajo y cuando vuelve aquí no, ¿para qué va a volver? O sea, ¿cuál es la motivación en ese momento? Sí, echo de menos mi tierra, me gustaría volver, me dan una ayuda de 2.000 euros y al mes y medio o a los 2 meses estoy igual o peor, porque cuando te tienes que ir por segunda vez yo creo que puede resultar incluso más duro que cuando te fuiste la primera. Entonces la verdad que lo veo más una medida de, bueno, como tenemos que hacer algo, vamos haciendo esto, hasta que ya, o sea, un poco un parchecito lo veo, y al final los parches no, o sea, los gobiernos no están para poner parches, están para tomar soluciones. Si tú te planteas, yo me imagino, ¿no?, dos personas jóvenes que se plantean volverse de una gran ciudad a un pueblo, y lo que dice Ana, no va a haber una educación, a lo mejor no tienen un centro de salud cerca, no tienen un transporte público con el que moverse, las carreteras de algunos pueblos tampoco están muy allá. Me planteo otra situación con respecto a lo que decía también Ana, ¿no? Una pareja que se venga y diga, bueno, pues, yo qué sé, hoy en día el teletrabajo son cosas que... Da igual, porque las comunicaciones a nivel de internet, ya vimos en un estudio que salió hace poco que en muchas zonas rurales tampoco están lo suficiente implementadas. Entonces creo que o se solucionan todo ese tipo de cosas, o esto no me queda más que en un titular de un consejero o una consejera que salga en una rueda de prensa dando datos de hemos dado no sé cuántas ayudas al retorno, y cuando se viesen para qué han servido, sería más bien... Es que las ayudas del retorno, a mí me gustaría ver, o que el consejero o la consejera de turno presentara exactamente la persona tipo que recibe esas ayudas. Yo estoy, como he dicho antes, estoy segura de que un alto porcentaje serían esas personas que se fueron a trabajar, en el caso de España, a comunidades como la catalana, el País Vasco, Madrid, en los años 50-60, que ya su vida laboral está ya terminada, y que vuelven para eso, pues pasar en los últimos años, que probablemente puedan ser muchos, pero pasar los últimos años de su vida en Extremadura. Eso no es productivo para nuestra comunidad autónoma tampoco. Ese es el problema. La producción, o lo que realmente sería productivo, es que hubiera una política atractiva para atraer a gente joven que, a ver, es la que de verdad te puede sacar, como decía Abel, de un atolladero importante con el tema niños, con el tema de nuevas producciones, nuevos negocios, nuevas... A lo mejor no solo atraerlos, sino hacer que no nos vayamos. Efectivamente, hacer que no nos vayamos. Porque los datos de retorno están muy bien, pero nos subimos a los primeros datos que se han dado, que son los de la gente que se va, y si te pones a plantear, yo cuando acabo una cosa, ¿qué hago? ¿Aquí voy a encontrar trabajo de lo que he estudiado? Generalmente no, y no se lleva hablando de eso muchos años, y yo no veo que hay un plan para que vuelvan, pero no hay ninguna medida para que nos quedemos. Mira, yo recuerdo en 2016 se celebró aquí en Mérida. Mérida fue la sede de uno de los congresos de las regiones con problemas de despoblación. Estaba Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Asturias, Extremadura, y había una sexta comunidad que no recuerdo exactamente cuál era. Y yo creo que Aragón, efectivamente. De las conclusiones que se sacaron de aquel encuentro,
Yo no he visto que ninguna se haya convertido en una política efectiva, pero no en Extremadura, sino en ninguna de las comunidades. Es triste pena, ¿eh? Estamos hablando de hace 4 años. Y además, no Sí, sé... ahora últimamente sí estamos viendo continuamente en los medios de comunicación congresos del bienestar, que me llama la atención, es decir, congresos del bienestar que están haciendo en Plasencia, por ejemplo, están siendo ahora congresos del bienestar, con unas personas mediáticas conocidas y en realidad es que no estamos planteando la situación real, ¿no? Es decir, claro que los ciudadanos extremeños tienen capacidad, tienen estudios, pero el problema es dónde luego desarrollamos, es decir, nuestra salida. Y lógicamente hemos salido fuera y hemos visto. Ahora queremos volver, pero vuelvo a repetir, necesitamos personas, y no las hay. Para que haya personas tiene que haber incentivos, y incentivos, desgraciadamente, y me refiero única y exclusivamente a nuestra comunidad autónoma, porque tampoco conozco la situación de otras, incentivos aquí tenemos más bien poquitos, ¿no? La prueba está en que, yo qué sé, llevamos un par de semanas o 3 medios de comunicación que todas las semanas sale un titular de un extremeño que ha hecho algo muy importante. Creo que la última vez fue ayer, de una investigadora en Hong Kong, creo que era. Sí. O sea, es verdad que eso... Pero y luego Silicon Valley, a la venga, a los No, oye, yo conozco y- varias personas de Extremadura que están en Silicon Valley haciendo cosas... importantes. Importantes no, bastante más que importantes. Bueno. Y están allí y tú les dices, oye, retorna, y le dices, ¿a qué? Imposible. ¿A qué? Bueno, y alguno hay que está aquí y trabaja Y para trabaja Silicon para Valley. allí, sí, es verdad. Luego está aquí y allí. Sí, es cierto. Bueno, en fin, es importante. Sí es cierto que a lo mejor se ha perdido algún tiempo en Se ha perdido mucho política tiempo. para adoptar medidas en torno a este tema, ¿no? Se ha perdido toda una transición. Sí. Por tanto, habrá que recuperarlo. Pero yo Mira, sí de creo momento que- el punto de partida lo han puesto aquí en la Asamblea de Extremadura, al menos los grupos parlamentarios que se han puesto de acuerdo en hacer una comisión para poder adoptar medidas en torno a la despoblación. Y se están haciendo buenas investigaciones, además, a través de la Universidad de Extremadura, o por lo menos yo he leído varios proyectos de investigaciones, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de las personas que se marchan es también las personas que se quedan. Si se queda una población muy envejecida, pero no hay un sector servicio para esa población, o sea, es decir, hay una oportunidad ahora mismo de una población envejecida, un sector servicio, que también se encargue de dar bienestar, porque creo que ahí donde hablaba Abel del bienestar, es importante que tengamos en cuenta el bienestar de nuestras mayores y de nuestros mayores. Y es una cosa que creo que no se está teniendo lo suficientemente en cuenta, cuando creo que en Extremadura no es una oportunidad, es una realidad. Es una realidad que las personas mayores necesitan cuidados, necesitan unos servicios que ahora mismo en muchas zonas no se están prestando, igual que vimos este pueblo que era un pueblo amable con las personas mayores. Me estaba pues acordando de... creo que todos nuestros pueblos deberían ser pueblos amables con las personas mayores, y que eso solo se consigue con empleos dedicados a eso y con recursos reales destinados a eso. Y no creo que a nadie, o sea, creo que mucha gente en Extremadura estudia ese tipo de formaciones, tanto de FP como de carrera, o sea, que creo que en Extremadura hay gente preparada preparada e interesada en hacerlo, y creo que que es una de esas vías que está un poco ahí, siempre está en espera, siempre es como lo último, ¿no? Siempre queremos invertir en otras cosas y no nos planteamos... Y luego también hay otra cuestión íntimamente relacionada con todo este tema, y es que las trabas, o sea, aquí con ciertos proyectos nos convertimos en personas o en una comunidad autónoma más papista que el Papa. Y proyectos que funcionan, que han funcionado muy bien, pues un buen día empezamos a ponerle pegas desde ciertos sectores del ámbito económico, productivo, social,
porque dañan el medio ambiente, y cargarse algunos de los proyectos pues significa que te estás cargando un montón de puestos de trabajo y te estás cargando también el futuro de algunos pueblos que están alejados de las grandes ciudades, que es donde de verdad se está moviendo el tema. Bueno, sois muy golosos, golosas y golosos, ¿no? Sí, ¿Os gusta el extremadamente. azúcar? El tema que viene me afecta un poquito. Supongo que los refrescos con azúcar, No, etcétera, tanto ¿no? no. ¿No? Bueno, pues... Solo los fines de semana. Las Yo no, chuches, yo no, yo. las chuches, los Yo prefiero un alimentos- saladito. Tengo un jamoncito, un lomito, Yo unas también. cosas de esas, ¿verdad? Yo también. ¿Para qué vamos a ponernos un pollito de chocolate? Soy más de eso. Los productos que se venden en las máquinas de vending, en las cafeterías de los centros públicos, que no aportan valor nutricional y que solamente llevan calorías, bueno, van a ser vigilados, yo diría que incluso eliminados de esas máquinas, según el acuerdo alcanzado ayer en la sesión de la Asamblea de Extremadura, que ha aprobado, como hemos dicho en esa sesión plenaria, una iniciativa por la que insta a la Junta a desarrollar medidas que fomenten la presencia de productos saludables en esas máquinas de vending y cafeterías de los centros públicos de la región. La propuesta, que ha sido promovida por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos con una enmienda de los socialistas, contempla que en las licitaciones se incluya el consumo cero de alimentos precocinados sin valor nutricional y bollería prefabricada en todas sus modalidades. Según los datos aportados en el debate, hay 353.000 extremeños con sobrepeso y 163.000 que sufren obesidad, cifras que denotan un problema de salud pública. Tras el debate, la propuesta se ha aprobado con los votos favorables de Ciudadanos, PSOE y PP, mientras que Unidas por Extremadura se ha abstenido al considerarla insuficiente. No sé si habéis visitado alguna vez las máquinas de vending del hospital, hay hasta perritos calientes y hamburguesa en las máquinas de los pasillos del hospital de Mérida. Pero que en los institutos, en los centros de enseñanza, estamos continuamente haciendo desayunos con frutas, claro que sí. Pero Sí, pero ¿tenéis máquinas de vending o en la cafetería? no. Bueno, allí no, pero yo digo que yo, por ejemplo, en la última visita que hice al hospital me encontré con una máquina que ofrecía la posibilidad de sacar perritos y hamburguesas en una máquina de vending. Sí, porque del son pasillo. las máquinas estas que además te puedes encontrar en un local de cualquier calle, que están además que Sí, son locales de vending. Yo no me Y gusta. estas mismas máquinas han puesto en algunos lugares públicos como hospitales. Bueno, ¿qué os parece esta medida, Irene? A mí me parece necesaria y creo que además hace poquito también a nivel estatal se ha anunciado que es un tema que se va a empezar a regular bastante más. Creo que lo que comemos dice mucho de nosotros y yo es verdad que a veces soy bastante golosa, yo lo reconozco, pero siempre que intento pasarme de golosa también luego lo intento equilibrar con otro tipo de comidas y con deporte, porque al final es importante lo que comemos y creo que no tanto una persona adulta que ya sabe regularse lo que va a hacer, como lo que damos a nuestros niños en comedores escolares, las máquinas que están al acceso de los niños. Es verdad que si tú estás en el hospital con 2 o 3 peques y al final, pues una Coca-Cola, un no sé qué, pues estás dándole a los más pequeños una bomba de relojería para su cuerpo y acostumbrándole a que eso es lo normal. Entonces creo que es una medida bastante importante, porque ya que le vas a dar un dulce, dale una rosca de la zarza, que al final está igual de buena y es bastante más saludable. Pero que vamos a hacer, lógicamente, las cosas mejor. Si no tiene que haber máquinas de estas, porque no las haya, punto, se acaban. Y lógicamente, yo creo que en los centros de enseñanza, su padre, su madre, puede darle al niño, digamos, una comida saludable. ¿Sabes qué pasa, Abel? Que para eso... para eliminar este tipo de máquinas de muchos sitios, no solamente de sitios públicos, sino de muchas empresas privadas, que algunas también las tienen, por aquello de que a la hora de comer los trabajadores puedan echar mano de eso, o bueno, de las calles mismo, que hay locales. Para eso necesitamos qué poca también... gente veo, qué poca gente, trabajadores de Mérida que van, no hombre, van y se toman algo saludable. Aquí, pero es verdad que en otros sitios sí, porque entre el poquito tiempo que tienes para comer, los desplazamientos y tal... Tenemos tantas empresas aquí, de esas que tienen para darle de comer a los trabajadores. No son tantas. No son tantas, pero hay algunas, y algunas de las que hay, yo conozco algunas, tienen máquinas de esas.
Tú a lo mejor no las has visto, pero yo sí. Pero lo que te decía en cualquier caso, que es que además de evitar ese tipo de cosas en las máquinas de vending y poner, por ejemplo, otras mucho más saludables, como decía Irene, como los dulces caseros de toda la vida de Dios, que yo entiendo que también siguen teniendo aditivos, con lo cual ya no son tan caseros como eran antes, a no ser que te los hagas tú en tu propia casa, en tu propia cocina. Tenemos un gran problema y tenemos que llevar ese tipo de acciones acompañadas de otras, como por ejemplo la vuelta de los padres a la preocupación por ese tipo de comidas, ¿no? Porque es verdad, no nos vamos a llevar las manos a la cabeza si decimos que a muchos de los padres nos es muy socorrido decir, anda, toma niño, unos euritos y te tomas a la hora de la merienda no tanto del cole, porque es verdad que en el cole creo que educación lo tienen muy bien montado con el tema de los desayunos saludables y los profesores ya se ocupan de a principio de curso mandar la cartita a los padres diciendo los lunes se merienda esto, los martes esto, los miércoles esto. Pero es verdad que en el instituto y en la universidad lo que se lleva es la máquina de vending. Es así. Y ahí en los institutos de aquí los papás ¿No hay en tu instituto no hay máquina? no, No hay. ni en casi Creo que en ningún los sitio. institutos no está permitido. Creo, No, es que no hay. En los institutos creo que no, no estoy muy segura. ¿Y en la cafetería no hay alimento? Pero en la cafetería, pues cada niño lleva su euro y donde come su tostada sí, pero también típica, tienen bollería. pero bollería muy poca, de verdad. Es mucho más el tema del desayuno normal No sé. que Yo es que no te puedo decir porque todas las horas de cafetería las hice en su época y entonces no he Bueno, vuelto a claro, la cafetería. entonces es que Es un instituto. es que claro que Hace mucho. sí, hay gente que va Todavía debo horas, así que. Sí, sí. pero vamos, normalmente vamos. Yo ahora he sido al bocadillo de rejo. El otro día yo me comía cualquier cosa que lleva jamón york y te lo comes allí con un bocadillo y ves a los niños comiéndose el bocadillo y digo, esto es saludable. Sí, hombre. Y ahora si vamos a ver. después se comen una manzana, eso es otra cosa. Pero yo Creo que estuve el miércoles que tuve los exámenes en la cafetería de un instituto, no diremos cuál por no hacer publicidad a la cafetería, y había gente que estaba comiendo muy sana, había sus zumitos de naranja y tal, pero luego estaban bastantes niñas y niños con sus bolsas de guarrería, de jumper y esas cosas, o sea, y supongo, vamos, yo siempre que he ido he visto tanto una cosa como la otra, y eso sí que es más educacional. Al final creo que esta propuesta iba solamente encaminada a los hospitales y por eso creo que también Unidas por Extremadura se abstuvo, porque creo que en ese sentido es verdad que es insuficiente. Al final eliminarlo a lo mejor de una máquina tampoco va a hacer que se deje de comer, porque creo que quien quiera una Coca-Cola se vaya a comprar una Coca-Cola. O sea, en eso sí que creo que quien le apetezca una Coca-Cola, una Pepsi, un refresco, se vaya por él. O sea, aunque no esté ahí, si lo quiere, si es lo que le apetece, se vaya a otro lado. Sí. Y si quieres un donut de chocolate también. Y si quieres un donut de chocolate también. Pero bueno, es verdad que al final creo que esto sí que tiene que complementarse de una manera mucho más amplia y empezar por nosotros mismos. Cuando digo empezar por nosotros mismos, no digo por nosotros cuatro, sino porque cuando eduquemos en decir, oye, ¿qué hago? Pues a lo mejor es verdad que si tú las opciones que te encuentras son saludables, lo que sí me llamó muchísimo la atención de la cafetería esta es que, por ejemplo, había fruta, que es una cosa que hace unos años Claro. era impensable. Es que para Extremadura, ¿cómo puede no haber Pero hace tanta unos años no la fruta? había, Sí, y no es la había en que- ningún lado. Somos una región exportadora de fruta. claro. Exportadora de fruta, ¿no? Evidentemente. Y- Pero bueno, yo digo que si desaparece la tentación, si no ves la tentación no caes en ella, ¿no? Y algo harás. Si Sí, yo creo eliminas que eso elimina bastante. de las máquinas, ¿no? Si tú ves una pieza de fruta y un donut, el niño normalmente se inclina hacia Claro, el donut. y sobre Niño todo y yo. porque luego a la gente te la encuentras por la calle, me refiero por la calle. ¿Vale? Oye, por cierto, pues ha salido publicado, viene también en correlación al tema que estamos hablando, el Atlas de Mortalidad de España. Y se puede buscar incluso por ciudades cuáles son las principales causas de mortalidad de cada una de ellas. Bueno, hay multitud, hay casi un centenar de causas de mortalidad. He buscado Mérida y he filtrado
a la ciudad, por ejemplo, y en hombres, porque puedes seleccionar por sexo también, la primera causa de mortalidad en la capital extremeña es paro cardíaco, muerte en asistencia y otra causa desconocida de mortalidad, que también llama la atención lo de otra causa desconocida, que puede entrar cualquier cosa, ¿no? Claro. Y ahí ocupamos el ranking 1250 de toda España. Son datos que analizan las muertes y las causas de mortalidad desde el año 1989 hasta el año 2014. Y hay diversas causas. No destacamos, al menos en Mérida, sí, por ejemplo, de neumonía. Me llama la atención, por ejemplo, en hombres, que ocupemos el puesto número 39 del ranking nacional. El ranking nacional está hecho sobre todas las localidades de España, o sea, sobre los 3.000 y pico de... Yo supongo que sí, evidentemente. El ranking nacional, y cuando puedes poner aquí todas las ciudades, será sobre todas las ciudades. En mujeres, por ejemplo, la primera causa también es lo mismo, paro cardíaco, la segunda neumonía. Claro, pero neumonía, pues fíjate, no... Es temas de tabaco, de digamos, andar poco, no, porque, hombre, ciudades como, por ejemplo, Mérida, que tiene un sitio tremendo para andar, para... Uno no, varios. Fijaros, no, varios. En neumonía ocupa el ranking puesto número 39 en hombres y el 72 en mujeres. Son puestos muy bajitos. Curioso, será por los hábitos, evidentemente, claro. Porque los hábitos van cambiando, sí. Pero lógicamente el tabaquismo, etcétera, digo yo, sí, no sé. Pero también es verdad que, claro, en los años la gente que va a los, a los centros de salud, no solo por sexo, sino también por rango de edad. Claro, por rango de edad. En fin, pues curioso. Si tienen tiempo pueden visitarlo, el Atlas de Mortalidad de España, y saber cuáles son las causas de muerte en cada ciudad, que no estaban a modo estadístico. Y hablamos de otra cuestión, saltamos ya a la política nacional, porque la primera reunión de la mesa de negociación política entre el Gobierno y la Generalitat tendrá lugar antes de que termine este mes y estará presidida por los dos presidentes, por Pedro Sánchez y Quim Torra. Este es el principal acuerdo al que han llegado ambos líderes, nacional y autonómico, que se han reunido este jueves en la sede del Gobierno de Barcelona. El encuentro ha servido para que ambos mandatarios acercasen posiciones de cara a ese foro de diálogo, aunque Torra se ha quejado de que aún no sabe cuál será la propuesta de Sánchez. El presidente del Gobierno ha querido ir más allá y ha apuntado las posibilidades de reactivar también este mes la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, donde se debate la transferencia de algunas competencias pendientes para Cataluña. La diferencia de tono entre los dos presidentes ha quedado en evidencia en la rueda de prensa. Sánchez era todo optimismo y buenas palabras, mientras que Torra se mostraba algo más escéptico. No sé si lo ha seguido o no lo ha seguido, Abel, sí. Esta conferencia. Bueno, lo que está claro es que Torra nunca, jamás iba a ser, digamos, una persona que... Bueno, pasara a mí más me que se celebrase. Yo esperaba pasara, que me reventase. Pasara de decir, aquí lo que estamos es volviendo a hablar de cómo quiere vivir Cataluña, cómo quiere independizarse Cataluña, y no se deja manejar absolutamente de ninguna manera. Yo creo que sí es importante el hecho de que se hable, se vuelva a hablar, es decir, de las cosas que realmente importan en este país. Y creo que está cambiando mucho la política catalana. Más que nada, yo creo que las elecciones próximas en Cataluña ya las están jugando. Es decir, y eso va a hacer cambiar la manera de pensar sobre España y sobre Cataluña. Irene. Yo creo que el diálogo siempre es la primera vía, ¿no? Entonces creo que esta mesa tenía que celebrarse, me parece bien que se haya celebrado, y aquí sí que creo que cada uno ha jugado el papel que todos esperábamos. O sea, la rueda de prensa de después ha sido lo que creo que todo el mundo esperábamos. Sánchez diciendo que ha ido bien, que está optimista y que va para adelante, y Torra diciendo que es insuficiente, porque además creo que es lo que lleva pasando meses. Entonces al final creo que vendrán más mesas de diálogo, porque ahora mismo ya está abierto el diálogo, y lo que ahora falta es que sean mesas de diálogo, de dialogar, es decir, que dos personas expongan y escuchen, y no sean mesas en las que dos personas expongan y no escuchen, porque creo que el problema de los debates y del diálogo
no solo en el gobierno, sino en nuestra sociedad, es que nos creemos que exponer nuestras ideas es dialogar sin escuchar las ideas que nos tiene que exponer la otra persona. Y creo que a veces... Dialogar va un poquito más allá de exponer nuestras ideas y de escuchar. Sí, escuchar. Ceder. Y yo creo y sigo pensando que por mucha voluntad que haya por una parte y por otra, la cesión del presidente catalán va a ser 0 o menos 0. Es que hasta que no lo vea, o sea, es una impresión, pero hasta que no lo pero es que veamos... me da la impresión... Si ya ha Sí, renunciado, ha renunciado No, a ser no. diputado, a ser no sé qué... No, pero yo sigo manteniendo, o sea, yo... No ha renunciado, no, la han obligado. Lo han obligado. Hombre, ya Por sentencia. Lo han obligado. Pero La ha lógicamente... acatado. Y luego- Ha acatado, pero claro... Claro, ha hecho una cosa que ya Pero no ahí le gusta. ya- Lo que pasa es que ya- le viene muy bien reunirse con el presidente del gobierno, porque es que él mismo ya ha anunciado unas elecciones, entonces ya está preparando el camino y le viene muy bien. Pero ceder, yo sigo pensando que no va a ceder ni lo más mínimo. Aunque el Creo que señor tampoco presidente del hay gobierno, tanto en lo que ¿eh? ceder cuando vienen unas elecciones. Es decir, es que ya no se van a tomar determinaciones vinculantes si vienen unas elecciones después. Claro. Por tanto, más allá de dialogar en su más amplio sentido de la palabra, no van a poder tomar decisiones como Mira, se esperaba. yo estaba con Fran en que pensaba que no se iba a celebrar, sinceramente, sobre todo después de haberlo desposeído del acta de diputado. Y creo que la segunda veremos a ver si llega. Yo creo que sí. Te voy a decir por qué. Mi argumento es muy sencillo. ¿Va a aceptar Torra que el presidente del gobierno, que ayer repitió por activa y por pasiva, yo creo que fue una de las pocas cosas que nos dejó claro, que probablemente él no vuelva a estar en ninguna reunión más? O sea, me dijo que... Hombre, yo creo que entre otras cosas... Va a es decir el Torra que sigue. Está Torra más fuera de juego que ninguna otra cosa. Bueno, Es es que decir, el diálogo además no tiene por qué ser exclusivamente con el presidente del gobierno. Ya, pero es que Hay Torra más quiere que factores. sea... Pero vamos a ver, es que Torra quiere que sea esa la imagen que se dé, la Es imagen que que se dio dentro ayer. del diálogo Dos está que ceda o no presidentes ceda. De dos países que están a la misma altura. Esa es la fotografía que Torra quiere que se tenga Ya de se la ha ese- hecho. Yo lo Se ha veo- hecho Ya una se la hizo fotografía, ayer, ahora pero tendrá que pero ceder. es que Yo lo veo voy a estirar el chicle. de Y otra manera, es creo decir, que va a considerar que considera Juncker que tiene que Cat, ser así. que entre los partidos catalanes, es decir, ahora mismo, ellos tienen que preguntarse, tienen que tener elecciones, tienen que decir qué es lo que vamos a hacer, pero Torra, bueno, no digo Dios me perdone porque ya le escuché tanto tiempo y tanto tiempo a ¿A quién? ¿A Dios o a Torra? No, a Torra. Hablar y sus discursos fueron... Bonitos esos, ¿no? Por eso. Eso de guardar. Por eso. De hacer una Biblia con ellos. Eran de Dios. tremendos. Yo creo que Torra, de momento, va a callarse y van a llevar para adelante las elecciones catalanes. Y lo que está claro es que a este país, a España, le va a venir bien, porque al final Eso se lo darán veremos. cuenta Eso lo de veremos. cómo tenemos que vivir. Eso lo veremos. No sé. Digo yo, es lo que sigo pensando. Y yo que Torra esté después de imágenes como las del cabezazo y la genuflexión que vimos ayer, Hombre, a mí me creo parece- que Torra que se eche para atrás y no exija que esté el presidente del gobierno en todas y cada una de las reuniones que vayan a tener, lo dudo mucho. Veremos en qué acaba esto. Por cierto, este viernes en el entorno de Mérida, no en la ciudad, pero sí en el entorno, ha habido una movida importante policial. La Guardia Civil ha andado buscando a los autores de varios robos en Don Benito, en Palomas, en varios sitios que están armados, que han robado un coche a punta de arma y que están huidos en estos momentos en los alrededores de entre Mérida y Guareña. Hay muchos efectivos de la Guardia Civil que han estado todo el día buscando y ha habido un dispositivo importante en este entorno. Me ha llamado la atención a mí este mediodía precisamente que hubiera un coche de Policía Nacional en la rotonda del Instituto Santa Eulalia, que no suelen estar ahí parados. Es verdad que tú lo ves pasar y tal, pero sí me ha sorprendido que estuviera parado allí justo enfrente justo enfrente de la rotonda, al lado de la churrería. Me ha sorprendido.
y luego cruzarme con otro bueno, aquí justo en la rotonda esta del Faro, que Entonces, también iba para allá. ¿eso quiere decir que ha habido...? Sí, me ha sorprendido por eso, porque, bueno, no es muy común, ¿no? Sí es verdad que es común encontrarte coches de patrullas de la policía andando por las distintas calles de Mérida, pero ahí parados no... Y sí me ha llamado la atención, fíjate, no sabía que había sido por eso. Y al final tendremos que agradecer a las fuerzas de seguridad, lógicamente, aquello que nos cuidan. Indudablemente, Por su supuesto, labor. sí. Por cierto, yo siempre lo digo que aquí, además, en Extremadura contamos con muy buenos efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que en particular en Mérida pues están haciendo, sobre todo el grupo de estupefacientes, una labor maravillosa. Efectivamente. Es rara la semana que no haya una aprehensión de drogas. Sí. Así que... Casi siempre en naves. Bueno, que está de moda, parece ser, esto de los... Que lo de las naves no son naves... de las plantaciones de marihuana. De las macroplantaciones, Lo que yo no entiendo... que son como las piscifactorías, pero... Debe ser muy rentable o muy lucrativo, evidentemente lo debe ser cuando lo hacen, Claro que lo pero son. que al final son cogidos casi siempre. Sí. Porque ese tipo de plantaciones necesita un consumo eléctrico tal, huele a distancia, ese tipo de plantaciones, en fin, que al final son cogidos. Yo entiendo cómo se meten en esos fregados, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vas a entender? Si no estás dentro, si estuvieras dentro, pues lo entenderías. Claro. Bueno, nos Sí, vamos, sencillo. señores, no hay tiempo para más. Por cierto, y hemos comenzado hablando de carnaval, terminamos hablando de carnaval porque hay 7 inscritos en el concurso de Drag Queen Tomás Bravo, que se va a celebrar en la Plaza de España, como siempre. Así que es un número importante, 7 inscritos en muy bien. el concurso nacional de Drag Queen. Con zapatos, esos... Sí, con plataformas, eso, sí. Son maravillosos, a mí me encanta, la verdad. Nos vamos, no nos vemos la semana que viene, no nos vemos la semana siguiente, porque tendremos retransmisiones del carnaval, así que nos veremos ya prácticamente... Entramos cuando en pase modo el carnaval. princesa aún, ¿no? Totalmente. Gracias, Irene Tenemos- Torres, que disfrutes mucho del carnaval. Vacaciones de la picota y bueno, a lo mejor el viernes que viene cuando vea el coro en directo, porque es verdad que solo lo he visto a través de De televisión la extremeña. retransmisión de televisión extremeña, iba a decir, no voy a hacer publicidad, pero sí, la voy a Puedes hacer. hacerla. No pasa nada. Cuando los vea el viernes, a lo mejor incluso vengo la siguiente picota con un cambio de opinión. Puede ser, puede ser. Ah, mira. Hoy me he quedado No con sabía ganas que de había. muchas cosas, porque los temas eran muy interesantes y hoy me he quedado como con ganas. Pero como tenías el cerebro frito, no daban más de eso. No me ha dado para suficiente. Los exámenes veremos- no daban más. no. Veremos cómo se adapta el repertorio también al concurso local. Veremos. Veremos también. Gracias, Abel. Hasta la próxima semana. Bien, yo tengo fiesta. Hasta después de carnavales también. Ana, a ti sí te veo antes. A mí me ves el antes, sábado. el sábado me En el Palacio de ves Congresos. En el Palacio de Congreso. Primero en la sesión juvenil, De la que eres estoy allí, presidenta soy del jurado. presidenta, y luego en la sesión de adultos en la que tendremos el honor de estar compartiendo cámara y micrófono con Televisión Extremeña. ¿Cierto? Muchas gracias. Y con una persona que apenas conoces. Sí, Con Mario Hernández. con alguien con el que no he hablado nunca. Nunca has hablado, Que ¿verdad? casi no has hablado. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y también en la página web de Televisión Extremeña, www.televisionextremeña.com. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota. Será ya el lunes, la última antes de carnavales, en torno a las 10 menos cuarto de la noche, tanto en TDT como en esas mismas redes sociales y página web. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.